El Medellín no contado. Un programa realizado por el Instituto Tecnológico Metropolitano. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho he sufrido, mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer peñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo que triste. Los hechos de canto triste vive mi gente, las casas de cartón, unos colegas de mi tierra con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso triste viven los niños, las casas de cartón, alegres viven los perros. Saben explotado. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación para que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Oh, En Medellín, al igual que en la mayoría de las ciudades del país, no se ha podido lograr un equilibrio entre lo que representa la ciudad como motor de crecimiento y la función social que debe cumplir ella misma. El tema de hoy en el Medellín no contado es si es nuestra ciudad una ciudad rica a costa de nuestros pobres. Para eso estamos entonces con Jorge Bernal Medina, director de la Corporación Región. Jorge, la pregunta, ¿es Medellín entonces una ciudad rica a costa de nuestros pobres? Sí, uno podría decir que sí, en el sentido de la mala distribución de esa riqueza, ¿cierto? O sea, Medellín ha mejorado en una serie de indicadores económicos y sociales, hay más crecimiento económico, lo que llaman el índice de calidad de vida, el índice de desarrollo humano han mejorado en la ciudad, pero sigue habiendo más o menos un 50% de la población que se mantiene en una condición de pobreza, dentro de ella una parte que se llama la pobreza extrema. Entonces sí, digamos,
crece la ciudad, mejora la ciudad en términos económicos, en términos de su infraestructura, de oportunidades para sectores de la población, pero hay por lo menos, que es una cifra importante, por lo menos la mitad o el 50% de la población no recibe los beneficios de ese crecimiento, de esa modernización, de ese mejoramiento de la ciudad. Entonces, en ese sentido, si no hay, digamos, equidad social, no hay una buena distribución de esa riqueza. La equidad es uno de los puntos fundamentales para el desarrollo de una ciudad y de un país. Sin lugar a dudas, lo dicen los economistas, los analistas internacionales, sociólogos, antropólogos, es decir, no hay lugar a dudas. Sí, de acuerdo, porque incluso yo tengo una tesis que es un poco polémica, y es que es posible incluso reducir un poco la pobreza. De hecho, según los cálculos del gobierno nacional, del gobierno municipal, la pobreza se ha reducido en los últimos 4 o 5 años, ha habido una reducción, pero lo que se conoce como la desigualdad, o sea, la distribución del Producto Interno Bruto, de la riqueza general, entre sectores de la población, esa sí no ha mejorado. Entonces, la tesis que te digo que es un poco polémica, es que tú puedes seguir bajando un poco la pobreza, pero manteniendo altos índices de desigualdad o inequidad, ¿cierto? Entonces, eso es bueno en un sentido, porque uno se alegra de que haya menos pobres. ¿Quién no se va a alegrar de que haya menos niveles de pobreza? Digamos, si antes estábamos hablando de 60% de pobreza, hoy se puede estar hablando de 45, según la cifra más o menos oficial. Algunos estimamos que sigue estando por el orden del 50%. Eso está bien, bajar unos puntos, unos niveles de la pobreza. Es gente que va saliendo de esa condición de la pobreza. Pero cuando tú miras un indicador, que es el indicador tradicional que se utiliza para medir la desigualdad, que es el Gini, ese Gini se mantiene prácticamente igual en los últimos 20 años, en 30 años, en Medellín y en el país. Entonces, baja la pobreza, ¿no es cierto?, pero la desigualdad se mantiene igual. Entonces, eso es un modelo un poco perverso que, digamos, que mejora parcialmente la condición. Aquí hay mejores servicios públicos, aquí han mejorado las coberturas educativas, aquí han mejorado las coberturas en salud, aquí hay gente que ha ido accediendo a la posibilidad de vivienda. Eso no podría uno desconocer eso, y uno se alegra de que esa situación se presente. Pero cuando tú coges 100 pesos y distribuyes esos 100 pesos y entonces preguntas, bueno, de esos 100 pesos, ¿cuánto le toca a los estratos altos de la población y cuánto le toca a los estratos bajos de la población? Hay notas que esa riqueza se sigue distribuyendo mal. Aquí el 70% de la gente de esta ciudad recibe menos de 2 salarios mínimos, o sea, menos de 1 millón de pesos, el 70% de la población, ¿cierto? Mientras que hay un grupo muy pequeño de estratos 5 y 6, que son más o menos 180.000 personas, que pues tienen ingresos superiores a los 10 millones de pesos mensuales. Entonces, tú ves una diferencia enorme entre 2 salarios mínimos y 7, 8, 10 salarios mínimos en el otro lado. Ahí es donde está la inequidad. De acuerdo con los parámetros internacionales, el concepto de pobreza se aplica a familias integradas en promedio por 4 miembros y quienes con sus ingresos entre los 400.000 pesos y 1 millón de pesos mensuales tienen que satisfacer todas sus necesidades básicas. La pobreza extrema, indigencia, relaciona a familias con recursos inferiores a los 400.000 pesos mensuales, es decir, que escasamente tienen para comer.